Continuando con el tema, nos falta la práctica de corriente eléctrica. Para realizar la práctica de corriente eléctrica, nos hemos fabricado una bobina, hemos fabricado un motor básico a través de este alambre esmaltado y hemos utilizado este tubo de PVC. Hemos embobinado, dando varias vueltas, esta pequeña bobina, esta bobina que ven acá. Con un principio lo hemos enrollado y en la parte y el otro extremo también lo hemos enrollado, y hemos utilizado dos pedazos de alambre para cable interiores y hemos hecho unos ganchitos para sujetar a nuestra bobina, y hemos pelado a la parte para alimentarlo. Lo hemos pelado para darle la alimentación a nuestra bobina. Entonces, estos alambres, como su nombre lo dice, son alambres esmaltados que están aislados. Entonces, y para poder sacar ese aislante, hay que hacerle una pequeña raspadura en el extremo. Si se dan cuenta, en esta otra bobina que nos hemos fabricado, el alambre esmaltado aquí es mucho más oscuro y en el extremo está mucho más claro. Ese es el cobre en realidad. Entonces hemos hecho una raspadura en todo el contorno, cosa que pueda hacer contacto. Si haríamos el contacto en esta posición, estaría aislado, no pasaría, no tocaría con el cobre. Ahora, muy bien, este pequeño motor básico simula, básicamente hemos utilizado un imán de este parlante. El imán simula el estator y la bobina simula el rotor del motor. Ahora vamos a alimentar con una fuente rectificada, con transformador y un puente rectificador, y hacemos funcionar nuestra bobina básica. Primeramente veremos con qué tensión está funcionando. Seleccionamos voltaje en la posición de 20 voltios y vamos a medir con qué tensión vamos a alimentar nuestra pequeña bobina. Está con 939 voltios. El signo negativo significa que lo hemos conectado esto en forma, ya lo he intercambiado la polaridad. Ahora, si se pueden dar cuenta, es 9.12 voltios. Está bien, con 9 voltios estamos alimentando. Ahora procedemos a alimentar a la bobina en uno de sus extremos y en el otro extremo. Le vamos a dar un pequeño impulso. Como pueden apreciar, nuestra bobina, nuestro pequeño motor básico conformado por un estator y el rotor mismo, está funcionando. Si desconectamos por un momento, se van a dar cuenta que sí funciona por sí solo. Ahí está en vaivén, y si lo conectamos, empieza a rotar por sí solo. Ese es básicamente el principio de un motor, ¿no? Dijimos que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Si utilizamos un pedazo ya dijimos, si un pedazo de conductor circula corriente, crea un flujo, un campo magnético. Eso es lo que precisamente aquí está creando. Como tiene varias espiras, crea un flujo, un campo magnético, en la cual con el imán, entre la polaridad que se crea entre ambas, está empezando tiende a hacerla girar, a rotar. Entonces, ahora procedemos con el siguiente ejemplo. También nos hemos fabricado una bobina en un tornillo. Lo propio, hemos utilizado el mismo alambre esmaltado, hemos sacado su aislante en los extremos y le hemos dado varias vueltas, una ida y una regresada.
Ahora probemos esto básicamente es un electroimán. La corriente que va a circular igual va a crear un flujo, un campo magnético, como hemos visto en la teoría, crea un flujo, un campo magnético debido a la corriente que circula por este electroimán. Si alimentamos nuestro electroimán y procedemos, aquí tenemos una aguja. Como aprecian, el electroimán básicamente su nombre mismo lo dice, es un electroimán, es un imán que ya tiene la característica de que a los metales ya empieza a atraerlos, ¿no? También tenemos acá un estilete que es de mayor peso, no tiene mayor fuerza en nuestro campo. Vamos a aumentar el voltaje. Estas fuentes de acá que las podemos utilizar, que podemos encontrarlas en el mercado, tienen la característica de poder aumentar el voltaje. Estaba en 9, entonces le hemos aumentado unos cuantos voltios más. A ver, vamos a comprobar. Nuestro campo, nuestro flujo magnético va a aumentar la fuerza porque hemos aumentado la tensión. Aún así sigue siendo débil, ¿no? No tiene mucha fuerza. Aumentemos un poco más. Como pueden ver, y el campo magnético que ya ha creado es mucho más fuerte, ¿no? Es más fuerte y tiende a atraer a cualquier metal. Ese es un electroimán. Es la base para muchos de los dispositivos que vamos a ver en los automóviles. Si desconectamos uno de sus contactos, ven que el electroimán ya no ha funcionado más, se ha desconectado. Básicamente este electroimán es la base de los relés automotivos que conocemos. Por ejemplo, en la industria tenemos estos relés que se utilizan en electrónica, este otro relé también que se utiliza en electrónica, y acá tenemos un relé de tipo industrial. Son muchos, el bobinado que tienen interiormente es de mayor capacidad que de estos. El bobinado que pueden apreciar es mucho más delgado, es mucho más pequeño el diámetro de esta bobina y son para ciertas aplicaciones. Acá tengo aquí tengo el relé industrial, lo he desarmado y vamos a ver interiormente qué es lo que trae. Como pueden apreciar, como les dije, está hecho igual que esto, no es una bobina, pero es de un diámetro mucho más pequeño y tiene mucho más vueltas, tiene mucho más espiras por voltio. Y aquí están sus dos conexiones, una entrada y una salida. Básicamente es un relé. La corriente que circula crea un campo magnético y va a tender a atraer este pequeño metal el cual va a accionar unos contactos metálicos. Que es básicamente lo que hace un relé, acciona unos contactos metálicos. Entonces eso lo vamos a ver con mayor detalle, los pines de conexión en el tema de relé. Ahora probemos nuestro relé. Tenemos este relé, vamos a ver cómo acciona los contactos metálicos que tienen interiormente. Como pueden apreciar, tiene unas platinas que están conectadas a estas borneras, a estos pines de salida, el cual va a tender a accionar, ya sea en una apertura, va a cesar o va a abrir un cierto circuito. Es lo que básicamente hace un relé. Como pueden ver, la corriente eléctrica, el efecto magnético que produce en estas bobinas, el campo magnético, es muy utilizado, ya sea para ese motor básico que hemos visto, para estos relés, que es la esencia básicamente de muchos dispositivos que se encuentran en el automóvil. Entonces, por eso cabe recalcar la importancia de la corriente eléctrica en las bobinas, ¿no? En la creación de bobinas. Por ejemplo, acá tenemos también un transformador que básicamente es una bobina, son dos bobinas en realidad. Estas bobinas están aisladas básicamente y tienen un núcleo de chapas de silicio, tiene una entrada que es de 220 voltios.
que es uno que va conectado a una bobina primaria, que se la llama, y posteriormente tiene en la parte interior, tiene otra bobina que se llama bobina secundaria, que el campo magnético que va a crear, que va a generar la bobina primaria va a transferir a la bobina secundaria, y en la bobina secundaria el voltaje se llama un transformador reductor. Entonces el voltaje que va a transmitir va a ser poco, entonces alrededor de 12 voltios es la salida de esto. Entonces es un transformador reductor. Como pueden ver, la utilización de las bobinas y en el campo magnético que crean estas se utilizan en muchas de las aplicaciones. Acá también podemos apreciar, esta es una bobina automotiva, ¿no? Del sistema de distribuidor para el sistema de encendido. Como pueden apreciar, esta es una bobina, es un autotransformador que eleva la tensión a casi 12 voltios. Tiene igual unas bobinas interiormente, el cual va a elevar la tensión y va a producir la chispa eléctrica. Como pueden apreciar, el efecto del campo magnético de la corriente eléctrica es muy importante en los bobinados, en lo que produce ese campo magnético y la utilización para las diferentes aplicaciones, ¿no?